Entonces, bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, ¿qué hay por decir? Pues muchas cosas por decir, ¿no? Primero que todo, que ¿cómo decirlo? El aplazamiento del semestre fue en realidad una semana. Eso fue una sola semana nomás. O sea, y entonces, pues tal como les envié, ustedes son un grupo K, ¿no? Sí. Entonces, las cosas quedan así. Las cosas quedan así. Entonces, vamos a abrir aquí el calendario. El 16 de junio, o sea, en 8 días, tenemos el quiz de sólidos de revolución. ¿Listo? Entonces, arandelas, discos, todo eso lo vamos a tener el 16. Y el examen va a ser el 18 de junio, o sea, el próximo viernes. No, el de este viernes que viene en 8. Luego pasamos al viernes 25. En el viernes 25 se va a hacer el quiz de integración por partes. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ver integración por partes? Yo espero que hagamos integración por partes el martes de la otra semana. Sí, porque el 18 tenemos... No, yo creo que eso se alcanza a ver en la clase del 23. De pronto pues hacemos otros ejemplos. Y entonces el 25 tendríamos el quiz de integración por partes. El 30, el 30 tendríamos un taller final que sería sobre técnicas de integración. Entonces lo que alcancemos a ver de técnicas de integración, que yo espero que al menos sea la parte de integrales por partes y fracciones parciales. El 2 de julio de 2021, el 2 de julio de 2021 sería el último examen y listo. Del 5 al 10 de julio de 2021 se realizará la entrega de calificaciones. Entonces en esa semana pues ya todos se entregarán las notas correspondientes y se acabó. Entonces, ¿cómo quedan las calificaciones? Van a quedar dos exámenes de 20, que bueno, el uno es el 18 de junio, el otro es el 2 de julio, y, y se promedian las notas de los dos quizzes y el taller para el 25 que queda haciendo falta. ¿Qué es ese 25? El 15 del segundo corte y el 10 del tercero. Entonces, la nota de quizzes y talleres del segundo corte con el tercer corte se suman y eso da una sola nota. ¿Claro? Profe, Cuénteme. es decir que, o sea, prácticamente el quiz 2 creo que entra al segundo corte o cómo es, no entendí muy bien eso. No, o sea, quiz 2, quiz 3 y examen 3, eso es la misma nota de quizzes y talleres que saque para, mejor dicho, es una sola nota para los dos cortes. Ah, ya entiendo, profe. Y pues las notas al sistema pues se subirán en esa última semana, ¿no? O sea, en esa última semana pues se cuadra todo para que tengan esas notas. Y la idea, ¿no? Es ir sacando, apenas se va haciendo un quiz, se va calificando y se va entregando nota. ¿Listo? Esa es Profe, la una idea. pregunta. Cuénteme. Entonces, ¿el 7, el 8 y el 9 se van a utilizar para recuperaciones? Sí, para... No, las habilitaciones son del 10 al 14. Ah, listo, profe. No, esa última semana es para calificar todo. O sea, la última semana sí va hasta el 9, hasta el viernes. Bueno, hasta Hasta el el 10. 10. Sí. Pero muy seguramente, y muy seguramente tendrán parciales por ahí hasta el 6, ¿no? Entonces, pues, nosotros vamos a acabar una semana antes para que, pues, ya se defiendan como puedan de ahí en adelante, ¿sí? Mejor dicho, nosotros acabamos una semana antes, pues, para, sí, para poder tener tiempo para calificar. Es que yo necesito ese tiempo para calificar, o sea,
Siempre son 5 cursos, ¿no? Entonces, pues, eso va a ser bastante. Entonces esa es la idea, muchachos. ¿Listo? Eso es fácil, profe. Coloqué 5 y fuera. Pues al igual, desde el principio del semestre les dije que aquí iban a pasar 2. Entonces, pues, ahí está. ¿Qué? Claro, ustedes desde el primer día se les advirtió. Que ustedes no hayan puesto cuidado es distinto. Ay, no, el profesor me hace bullying. No. Bueno, ¿listo? No, o sea, pues no, tampoco va a ser algo para matarlo. O sea, para que saquen un 2. Con eso es suficiente. Para que no les baje tanto el promedio. Pero usted no No, debería. no estoy me cancelé, hermano. Nah. ¿Ya entró Jesús? Ah, sí. Daniel, sí. Ya lo vi. No, aquí que haciendo ahí la automorición, pero eso no va a ser necesario, eso con los parciales ya va a ser suficiente, tranquilo. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en el uso de logaritmo natural para calcular integrales, ¿no? Entonces, básicamente lo que dijimos fue, básicamente en lo que habíamos quedado era que en la integral de 1 sobre x de x, eso es logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. En eso fue que quedamos, ¿no? ¿Y cuántos ejemplos hicimos de esto? Ah, bueno, hicimos 2 ejemplos. Vamos a hacer otro, como para recordar, vamos a hacer otro ejemplo. Y pasamos a la parte del teorema de la función inversa para hablar de la función exponencial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esas integrales donde haya que hacer división para pues recordarlo del uso del logaritmo natural. Entonces, a ver, por acá nos buscamos un ejemplo. A ver, entonces, integral, una fácil, vamos a calcular la integral de x sobre x cuadrado más 1 de x. Vamos a calcular esta integral. Ojo, ¿no? Ojo, porque esta no se hace por división, ¿no? Sino que esta hay que mirar otra forma, hay que ver cómo podemos resolver esta integral, ¿no? Piénsenlo. Lo voy a dejar ahí pensar 2 minuticos a ver cómo resolvemos integral. ¿Qué pasó? Ahí se trabó el computador. ¿Cómo hacemos esa integral? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces mire, cuando usted tenga una integral de este estilo, o sea, antes teníamos otro problema, teníamos que, digamos, un polinomio de grado 2, por ejemplo, dividido entre un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando nosotros íbamos a hacer la división de polinomios, entonces nosotros la podíamos hacer. Porque digamos, esto se comporta de la misma manera que nosotros conocemos la división de primaria, la división que pues conocemos de toda la vida, ¿no?
Que tenemos, por ejemplo, aquí, no sé, 15 y lo queremos dividir entre 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es 15 dividido entre 4? 15 dividido entre 4, pues es tomar las veces que cabe 4 en 15 y encontrar cuál es el residuo, ¿sí? Pero nosotros, de alguna manera, nosotros decíamos esa palabra de que cuántas veces cabe 4 en 15, lo decíamos en el sentido de que 15 era mayor que 4, ¿sí? En este sentido era que lo decíamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que cuando nosotros queramos hacer una división de polinomios como esta que está acá, nosotros debemos asegurarnos inicialmente que el polinomio que va a aparecer en el dividendo, o sea, el que está en el numerador, tenga mayor grado que el que está en el denominador. Entonces, por ejemplo, este polinomio x al cuadrado más 2, pues es claro que tiene mayor grado que x más 1. Pues el grado de x más 2, pues es 2, y el grado de x más 1 es 1. Entonces, aquí sí puedo hacer la división. Digamos que aquí es posible dividir. Y entonces, pues hacemos todas las cuentas necesarias para hacer la división, que fue básicamente lo que hicimos la clase anterior, ¿no? O sea, digamos, note que vea, aquí tomamos x a la 4, o sea, tomamos un polinomio de grado 4 y lo dividimos entre un polinomio de grado 1. Pero ¿qué pasa cuando tengamos una integral de este estilo? Cuando nosotros tengamos una integral de este estilo, donde el polinomio que está en el denominador tiene menor grado que el polinomio que está en el numerador, incluso cuando hay un número, porque recuerde que si yo tengo un número, por ejemplo 1, es porque el 1 está acompañado por x a la 0, ¿no? Y recuerde que x a la 0 es 1. Entonces, el grado de este polinomio es 0, ¿no? Entonces, eso también aplica, o sea, más o menos lo que voy a decir puede aplicar, ¿no? Porque no aplica para todas las funciones, pero para algunas sí. Aplica entonces que cuando nosotros calculemos la integral de esta función, si nosotros vemos que el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, lo primero que vamos a tratar de buscar es una sustitución para lo que está en el denominador. O sea, empezamos diciendo que si u es x al cuadrado más 1, tratamos de buscar el de u en lo que tenemos en el numerador. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Sí, señor profe. Entonces, póngale cuidado. Si yo digo que u es igual a x al cuadrado más 1, entonces, pues puedo sacar el de u. ¿Cuánto me da de u? 2x de x, profe. 2x de x. Entonces, ¿qué le falta a esta integral para poder que me quede escrita de esta manera? ¿Qué hago con ese 2? Que está multiplicando la x. Pasa a dividir. Entonces le queda aquí un medio para, Un medio. para poder aquí poner el 2, exactamente. Entonces ya le va a quedar un medio de la integral. Ya lo que está aquí arriba, este 2x de x, pues es de u. Y en el denominador pues le queda u. O sea que esto ¿cuánto le va a quedar? Pues eso le va a quedar un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante integración, porque es una integral que no tiene límites, ¿no? Recuerde que cuando es una integral que no tiene límites, estamos hablando de una integral indefinida, y todas las integrales indefinidas deben llevar la constante de integración. Y finalmente, pues eso ¿qué implica? Pues eso implica que esta integral me va a dar un medio del logaritmo natural de
del logaritmo natural del valor absoluto de u, pero el valor absoluto de u es, reemplazamos acá, o sea, llegamos y decimos acá, entonces, que u es x cuadrado más 1, y lo reemplazamos donde está u. Entonces, de esta manera, la integral nos queda 1/2 del logaritmo del valor absoluto de x cuadrado más 1 más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, ese es el tipo, las integrales, pues nos las vamos a encontrar de manera muy común cuando estemos hablando de, pues, de estas integrales así donde se está dividiendo. ¿Listo? Pero para ver la potencia del logaritmo natural, necesitamos también comprender cuál es la relación que tiene el logaritmo natural con la función exponencial, para poder también calcular la derivada de e a la x y la integral de e a la x. Entonces, para eso necesitamos, digamos, hacer un pequeño repaso de toda la parte. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la parte de las funciones inversas y sus derivadas. Bueno, y para esto, pues es necesario entender o comprender qué es la función inversa de otra función. Bueno, básicamente, la función inversa de otra función es una función que, bueno, existe una propiedad que se llama la propiedad de composición, que eso es una operación entre funciones, que digamos que cuando usted componga una función con la otra, le dé la función identidad, que le dé x. Pero bueno, esas son cosas bastante teóricas, bastante, pues digamos, de un nivel alto, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender dos cosas. Cuando hablamos en matemáticas, nosotros en matemáticas siempre, pues, pues se busca, ¿no? Si se tiene una operación, poder construir una operación que sea inversa a esa operación, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tenemos la operación de la suma, entonces nosotros usamos la operación de la resta como la inversa de la operación de la suma, ¿sí? Si tenemos la operación de la multiplicación, pues cuando se pueda dividir, pues tenemos que la división es la operación inversa. Bueno, a mí me tocó salirme aquí a la puerta porque no había internet. Entonces les toca aguantarse al de los helados, bueno, toda la gente que pasa aquí. Entonces, esto que... Profe, qué pena. Cuénteme. ¿Usted está rayando el pizarrón? No. Ah, listo. Gracias. Entonces, sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, digamos, tener una operación inversa a lo que estábamos diciendo. ¿Qué será la inversa de una función? La inversa de una función la podemos resumir en lo siguiente. Y podemos entenderlo, vamos a tratar de entenderlo más que una manera analítica, más que una manera, pues digamos, de hacer una composición de funciones y eso. Vamos a entenderla gráficamente. ¿Qué significa gráficamente que una función tenga inversa? Entonces, hay un ejemplo que nos va a ayudar mucho, que será la función. O sea, de todo lo que he dicho, vamos a tomar la función f de x igual a x al cuadrado. Yo creo que todos estamos familiarizados con la función x al cuadrado, pero solo vamos a tomar la parte positiva de x al cuadrado. ¿Listo? Nos interesa la parte positiva solamente, por el momento.
Entonces, la función, bueno, no, no, esta me sirve, pero bueno, ya la quité. Espérenme, y abro un GeoGebra acá para mostrarles bien a ver cómo sería eso. Mira, póngale cuidado cuando esto le dé la gana de responder. Entonces, mire, vamos a tomar la función x al cuadrado. Vamos a tomar la función x al cuadrado. Solo la parte positiva de x al cuadrado. Listo, es esto aquí que nos salió en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a construir la recta y igual a x. ¿Listo? Esa recta negra que salió ahí. Y miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Vea, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo la función roja, que es x al cuadrado, y tengo pues esto también es una función y igual a x que está ahí en negro. Y miren lo que voy a hacer. Voy a reflejar, voy a hacer una reflexión de la función roja respecto a la recta negra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una reflexión? Es como si la recta negra se convirtiera en un espejo de la función roja, y pues vamos a mirar dónde nos queda esa función. ¿Me entienden la idea? Sí, profe, señor. Sí, señor. Más o menos, antes de hacerla en el programa, más o menos cómo va a quedar. Al revés, profe, porque es un espejo. Refleja. Sí, pero más o menos cómo queda. Por acá arriba, por aquí abajo, ¿dónde? Por aquí debajo del eje. Más o menos, piénselo ahí, piénselo ahí 2 segundos, piénselo más o menos dónde queda, antes de ponerle aquí en el programa. Porque es que el programa le ayuda a uno mucho, ¿no? Pero no le deja uno pensar. Y a veces, como les he dicho, es más importante aprender a pensar más que resolver un poco de cosas al tiempo, ¿no? Más o menos cómo quedaría. Profe, ¿Cómo? quedaría prácticamente en el eje Y negativo, por ahí entre el eje Y negativo y el eje X positivo. El eje Y negativo. O sea, usted dice que queda por aquí abajo. Más o menos. Sí, señor, sí, ¿Seguro? eso creo. Ojo, ¿quién es el espejo? Profe, sobre el Y negativo y el X negativo. Sobre el Y, o sea, por acá. Sí, señor. Última palabra de los dos. Por 500.000 pesos. Sí, señor. Listo, breve. Bueno, entonces váyamelos consignando. Mire dónde queda. Ojo, porque es que el espejo es la recta. El espejo es la recta. Entonces, si el espejo es la recta, quiere decir que, pues, para un punto que esté por acá, cuando yo haga la reflexión de este punto respecto a esta recta, pues me va a dar acá. ¿Me entiende? Y así para todos los puntos, vea. ¿Sí? ¿Me entiende la idea? En ese sentido es un espejo. ¿Listo? Tranquilo, Jefferson, yo le doy el... Jefferson fue que respondió, ahorita no hice nada, pero yo le doy la cuenta.
Vea, me llegó el joven sin acción y sin estar inscrito, ¿sí ve? Entonces, ¿esto qué? O sea, eso que salió aquí es la reflexión, ¿sí? Entonces, digamos, listo, está bien, está bien. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces que sea la inversa de la función? La inversa de la función, pues sin meternos en tanta cosa teórica, implica que es tomar el espejo de la función respecto a la recta y igual a x. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que me dio esta recta roja que está acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ocurre entonces que pues nosotros quisiéramos conocer quién es efectivamente esta curva. ¿Quién es? Porque, digamos, listo, o sea, nosotros sabemos que esta que está acá, pues es x al cuadrado. Y ahí pues todo bien. Pero entonces, si nosotros quisiéramos conocer quién es esta ecuación, pues debemos hacer un proceso algebraico, o se puede hacer un proceso algebraico. Entonces, digamos que pues cuando se pueda, o cuando sea posible, mejor, cuando sea posible, se puede calcular algebraicamente, la inversa de una función de acuerdo a la siguiente, o mejor, al siguiente procedimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Digamos, ya sabemos que pues f de x es igual a x al cuadrado, lo que es lo mismo que y es igual a x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acuérdense que y lo reemplazamos por f de x. Eso siempre lo hemos hecho. Ahora, vea, póngale cuidado. Voy a despejar a y en términos de x. ¿Qué significa despejar a y en términos de x? O sea, vamos a despejarla, mejor al revés, despejar a x en términos de y. O sea, vamos a dejar a x solita y vamos a hacer las operaciones a y que sean necesarias. Pues digamos, aquí solo será necesaria una operación que pues es sacarle raíz a y, ¿no? Entonces, decimos que y es igual a raíz de x al cuadrado, ¿no? Lo cual implica ¿qué? Pues lo cual implica que x es igual a raíz de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a, después de hacer este reemplazo, decir que x es igual a raíz de y, lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar y por x. ¿Qué quiere decir intercambiar y por x? Pues que vamos a escribir a y igual a raíz de x, ¿sí? Vamos a tomar a y como raíz de x. Y si tomamos a y como raíz de x, entonces esta será la función inversa de f de x. ¿Listo? Se denotará por f a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, y efectivamente, si nosotros aquí graficamos la función raíz de x, pues miren,
es la función es azul, vea, note que quedó totalmente encima de la otra. Listo, vea, y que ese punto A, incluso podríamos preguntarle a GeoGebra, vamos a preguntarle por acá, a GeoGebra le pueden preguntar cosas. Entonces, a ver, GeoGebra, este punto pertenece a esta función, A pertenece a H, ¿sí ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente este punto, que recuerden que este punto surgió de hacer la reflexión respecto a la recta y igual a x, pertenece a esta curva azul. ¿Listo? Entonces es efectivamente la inversa de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos plantear las siguientes relaciones. Entonces, ya sabemos, digamos, que la inversa de x al cuadrado, pues es raíz de x. ¿Listo? Ojo, solo cuando x al cuadrado es la parte positiva, ¿no? Ahora les pregunto, ¿por qué es necesario tomar únicamente la parte positiva de x al cuadrado para que exista la inversa? ¿Por qué no puedo tomar la parte negativa? Entonces, ¿qué pregunté? Me olvidó que pregunté. Ah, ¿por qué es necesario que x sea mayor que 0? ¿Por qué no puede ser x menor que 0? Cierto que este es el curso de los mudos. Pregunto. ¿Quién perdió? Pregunto yo, dijo la canción. Uy, no estoy muy esto. ¿Cómo es que se llama eso? Muy esto. ¿Cómo es que se llama la música? Oiga, ¿cómo se llama la canción? Me tocó buscarla. Bueno, pero raíz de x es esto. Ojo, ¿por qué tiene que ser mayor que 0? Porque raíz de x solo existe pues cuando x sea mayor o igual a 0, ¿no? O sea, porque es que si x es negativo, recuerda que si x es negativo ya estamos hablando es de números complejos, porque la raíz negativa de un número no existe en los números reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues por eso es necesario que tomemos a x mayor o igual a 0. ¿Listo? Por eso es necesario que para calcular la inversa... Uy, espere, ¿alguien estaba esperando entrar? Bueno, qué pena ahí, no me he dado cuenta. Entonces, si yo tengo que x es mayor o igual que 0, o bueno, o mejor dicho, ¿cuándo existe la inversa de esta función? Pues va a existir cuando x sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Esa es una de las condiciones, ¿no? Para que la inversa exista. Y hay otra función a la cual también le podemos calcular la inversa.
Digamos, pues digamos que a toda función se le puede calcular la inversa siempre que tomemos un dominio especial, ¿no? Otro ejemplo de esto que está acá es la siguiente función. Entonces, permítame, voy a ocultar esto y voy a tomar otra función. Una función muy conocida que aquí le hemos dado bastante lata. Seno de x. Mire la función seno de x. ¿Cómo construimos gráficamente la inversa de seno de x? Pregunto. ¿Qué hacemos para calcular la inversa? ¿Qué hacemos? Derivamos, profe. No derivamos. No hemos derivado nada. Reflejamos. ¿O dijo reflejamos? Yo le entendí derivamos, no. Si dijo reflejamos, sí. ¿Qué dijo? Derivamos. Qué pena ahí. No, derivar no. Todavía no vamos a derivar. No, reflejamos. Entonces, mire. ¡Pum! Reflejamos. Tan. Listo, ahí está la reflexión. ¿Y qué más? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Qué más hacemos? No viene más. ¿Qué más hacemos? Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Digamos, recuerden que nosotros queremos construir algo que se llama la función inversa. ¿Sí? Gráficamente, ¿qué debe cumplir una función para que su gráfica, qué debe cumplir una función para que gráficamente sea, mejor dicho, no, qué debe cumplir una gráfica para que sea una función? ¿Recuerdan eso? Eso es cálculo 1. ¿Qué debe cumplir una gráfica para que sea la gráfica una función? ¿Recuerdan? Una función debe que tener un dominio y un rango, ¿cierto? Debe tener Pero como estamos imagen en hablando de X, la ¿no? gráfica. Imagen en X. ¿Que Debe cómo? tener un dominio. Debe tener imagen en X. Al revés, o sea que X debe tener una imagen. Sí, Bueno, eso trato de decir. ¿y cuántas imágenes debe tener? Profe infinita, ¿no? No, señor, ¿cuántas imágenes debe tener cada X? Ah, una. Una. Esto que está aquí lo cumple, esta gráfica, esa gráfica ahí que acabé de seleccionar, esa naranja. No, señor. Señor. ¿O sí? No. ¿Por No, qué profe. no? ¿Por qué no? Porque ahí, pues ahí tiene dos imágenes, ¿no, profe? La función de seno y la reflexión hacen que en X, En realidad infinitas. sí, Pero entonces ahora le pregunto, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces para encontrar la inversa de esta función? ¿O cómo la cortamos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos para que me quede la gráfica de la inversa? ¿Me entiende la pregunta?
O sea, mire, voy a ponerle otro color, ¿listo? Porque de pronto aquí en este pedazo pues se confunden las dos. Pasa como cuando les pedían, ay no, vamos a hacer que les pedían unir esto, ¿qué? O sea, que ponían una lista aquí en un lado y aquí en otra lista o sea, aquí ponían una lista a la derecha y ponían aquí una lista a la izquierda de la hoja. Lo Bueno, emparejaron. y emparejar, y entonces llegaban y encontraban un punto y llegaban y metían todas las líneas al punto y, bueno, felicitaciones. Entonces, no, para que no pase eso. Entonces, ahora sí, ¿qué le hacemos al azul? O sea, yo creo, ay, desgracia, este GeoGebra sí, no le dan unas ganas de darle rabias. Ya, entonces, mire lo siguiente, piense en esto, mire, empieza a mirar desde cero. Desde cero en adelante, o sea, mire desde cero hacia la derecha en el eje X. Cuando usted mira en cero, pues desde cero hacia adelante, a partir de qué punto, ahí se ve claramente, a partir de qué punto la función empieza a repetirse. O sea, o deja de ser función, mejor dicho. Profe, de 0 a 5. No, bueno, entonces voy a ocultar ¿En el origen? la roja. No, voy a ocultar la roja entonces. Estamos hablando de esta curva azul solamente. Sí, estamos hablando de esa curva azul. ¿A partir de qué punto esa curva azul Desde 0. no es función? ¿Me entiende? 3. No, es de antes. O sea, mírenlo en X. No sé si me entienden la pregunta. Profe, desde 0. En 1,15. Es que sea mayor a 0. No. Desde 1. O sea, mejor dicho. Usted llega hasta 1. Y después que llega hasta 1 la función se empieza a repetir. Recuerda que uno hacía algo que se llamaba la prueba de la recta vertical, ¿no? Que si usted hacía una recta que fuera perpendicular a esta, que fuera perpendicular al eje X, entonces al hacer una recta que fuera perpendicular al eje X y cruzaba en más de un punto ya no era función. Entonces, note que si yo la miro de 0 a 1, de 0 hasta 1, de ahí en adelante es donde se empieza a repetir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, sí, o sea, digamos, yo podría coger solo este pedacito que va desde -1 hasta 1, pero en este pedazo. ¿Me entiende lo que le quiero decir ahora sí? Profe, es decir que no es una función desde el intervalo -1 a 1. Desde -1 a 1 sí es función, pero tenemos que restringir, más que restringir al azul, tenemos que restringir en la roja, tenemos que restringir esa seno de X. O sea, a seno de X tenemos que encontrar el punto. O sea, note que a partir acá, cuando yo tomo este b en 1, o sea, tengo que encontrar el valor en X para seno de X de tal manera que se deje de repetir la función. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, tome la onda del seno. Al tomar la onda del seno, ¿a partir de qué momento se empiezan a repetir los valores aquí entre 0 y 1? Cuando llega 1. Cuando llega 1. ¿Y cuando llega 1 la función seno de X? Eso lo sabemos. ¿Cuándo llega 1? Voy a ayudarles. No, pero
Yo creo que antes de poner aquí esto, ustedes saben de hasta dónde. ¿Sí lo ven? O sea, hasta pi medios. O sea, cuando seno se mueva hasta pi medios, la función acá se deja de repetir. ¿Me entiende? Y aquí lo mismo, cuando venga desde menos pi medios. Entonces, si yo construyo la función inversa de tomando al seno desde menos pi medios hasta pi medios, ahí la función sí tiene inversa. ¿Listo? Ahí yo puedo garantizar que la función tiene inversa. ¿Por qué? Porque no se va a repetir. No se va a repetir. O sea, mire, yo puedo calcular el simétrico de este punto respecto a la recta. Mire, y apenas me pase de 1, me va a incumplir aquí lo de que la recta vertical cruce la función en dos puntos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero si yo muevo el punto antes de pi medios, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema porque yo solo estoy mirando este pedacito de la función. ¿Me entiende la idea? El pedacito que solamente tiene reflejado. Por eso, entonces, ¿de dónde a dónde voy a reflejar para que la curva que me queda acá sea la inversa de la función? Pues desde menos pi medios a pi medios. Y es lo que vamos a ver, vea. Entonces, voy a tomar a seno de x, pero solo lo voy a tomar desde menos pi medios a pi medios. Entonces, si yo lo tomo desde menos pi medios menor que x menor que pi medios, vea, y tomo a seno de x, mire, que es esa función morada que salió ahí. Voy a borrar la roja y voy a borrar la otra que había construido. Voy a borrar todas estas cosas para que no haya ruido, que hay mucho ruido. Mire, ¿qué pasa? Vea, si yo tomo la función así y le calculo el simétrico, que es la inversa, recuerde que la inversa... Espere, gato. ¡Ay! Hice estragos. A ver. Entonces, si yo calculo la inversa de la función, que es esta curvita que salió acá, vean, note que es este pedacito de curva, esa es la famosa seno inverso de x, esa que salió ahí en rojo. Esa es la famosa seno inverso de x. ¿Y de dónde a dónde está definida? Pues está definida de menos 1 a 1, que son los valores que puede tomar en esta reflexión. ¿Me entienden la idea? Así se construye la inversa de la función. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Sí, profe. De manera similar, uno podría construir coseno inverso. Si quieres vamos a hacer aquí rápidamente coseno inverso. Entonces podemos tomar también solo se puede, pero coseno es distinto porque coseno uno lo puede tomar es de 0 a pi. Coseno uno la toma de 0 a pi. Si quieres regálenme un momento. Sí, coseno se toma de 0 a pi. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces vamos a tomar coseno de x. Coseno de x es esa que salió ahí, ¿no? Esa anaranjada otra vez. Pero entonces la vamos a tomar de 0 a pi. Y entonces note quién será la inversa de coseno. Tomamos, que es la que llamamos arco coseno de x. La función arco coseno de x, pues es esta curva que está acá, esa que salió en morado, vea, que parte o nace de reflejar esta que está en naranjado, reflejarla respecto a la recta
y igual a x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Esas son las funciones inversas. Eso es el cálculo pues de funciones inversas. Y entonces, teniendo eso, podemos construir algunas funciones o algunas propiedades de las funciones inversas, especialmente la inversa de la función logaritmo natural de x. ¿Listo? Vamos para allá. Pero bueno, antes de ir allá, existe un teorema que lo vamos a necesitar, que se llama pues el teorema de la función inversa. Lo vamos a usar, pero cuando estemos hablando allá de la inversa en ¿qué? Cuando hagamos la inversa de la derivada de la inversa del logaritmo natural. Sí, pero por el momento solo lo vamos a escribir, ¿listo? Sea f derivable y estrictamente monótona, bueno, lo estrictamente monótona es para que no haya problemas de lo que teníamos antes con la del seno, por ejemplo, que no se repitiera, ¿sí? Por lo menos esta función azul, que es el pedazo de seno que yo estoy cogiendo, ese pedazo es estrictamente monótono. ¿Por qué? Porque es totalmente creciente, ¿sí? Entonces, cuando una función sea estrictamente monótona, ahí se le puede calcular la inversa. Es lo mismo en este caso particular, es lo mismo que llaman que sea una función inyectiva, ¿sí? En este pedazo la función es inyectiva. ¿Listo? Entonces, más que estrictamente monótono, no necesitas que sea inyectiva. En un intervalo y entonces f inversa es derivable en el punto y igual a f de x y la derivada de la función inversa evaluada en y es 1 sobre f' de x. ¿Listo? O también nos escribe así, digamos, la derivada de x respecto a y es lo mismo que 1 dividido entre la derivada de y respecto a x. ¿Listo? Bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para lo siguiente. Póngale cuidado. Digamos, en este momento no va a ser tan importante este teorema, sino pues cuando hablemos de la función logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros hablamos de la función y igual al logaritmo natural de x. Recuerden que nosotros esta función la definimos como la integral. Acuérdense que nosotros dijimos que el logaritmo natural de x era la integral de 0 a x de 1 sobre t de t, ¿sí? Y que la construimos, o que esta función se construyó se construyó con el objetivo de que cuando la deriváramos, que cuando calculáramos la derivada respecto a x del logaritmo natural de x, fuera lo mismo que calcular la derivada respecto a x de la integral de 0 a x de 1 sobre t de t, y que eso nos diera 1 sobre x, ¿sí? Esa fue la idea de construir logaritmo natural de x.
De aquí nació, de la necesidad de llenar ese hueco que teníamos allá cuando cuando tuviéramos 1 sobre x. Entonces, vamos a construir la función exponencial de x. ¿Listo? Entonces, definición. O sea, ¿qué será la función? Regálame un momento que ya está el computador con ganas de trabarse. Es que tengo abierto Word con razón. Y Excel. Pero no baja el uso de RAM. Oiga, usa bastante, ¿no? Bueno, definición. ¿Qué será la función exponencial natural? La función exponencial natural, pues será simplemente la inversa del logaritmo natural. ¿Listo? Eso será la función exponencial natural. Entonces, la función inversa de logaritmo natural de x se denomina función exponencial natural exp de x. ¿Listo? Esa será la función exponencial natural, o sea que x igual a exponencial de y implica, bueno, que y sea igual a logaritmo natural de x. ¿Listo? Esa será la función exponencial natural. Por el momento, pues, bueno, listo, sí, profesor, todo bien, esa es la función exponencial natural. ¿Y a mí qué me interesa de la función exponencial natural? Lo siguiente, miren. ¿Recuerdan que nosotros construimos la gráfica del logaritmo natural de x? Y que nosotros hicimos la gráfica de la función logaritmo natural de x y que nos dio algo así. Esa función gris que está ahí, ¿lo recuerdan? Que nos había dado algo así. Sí, profe. Bueno, póngale cuidado, mire, póngale cuidado a esto. ¿Cómo construimos las inversas? Pues definimos a y igual a x y lo que hacemos es que tomamos a y como espejo y vamos a ver dónde me queda la reflexión de esa curva. Mire, y la reflexión de esa curva termina siendo eso que está ahí escrito. O esa curva que salió en azul. ¿Sí? Esa es la inversa. Digamos, pues bueno, listo. Sí, esa es la inversa. ¿Y qué hacemos? Pues sí, es lo que es. Pero resulta que usted se pregunta, bueno, ¿y por qué tanto alboroto con la inversa de esa función? ¿Por qué tanto alboroto? Resulta que aquí entra nuestro queridísimo señor Euler, el famosísimo Euler, que de ahora en adelante se lo van a encontrar hasta en la sopa. El señor Euler construyó un número que se llama el número E. ¿E de quién? De Euler. Se escribe así, ¿no? Entonces, el número de Euler. Entonces, el número de Euler. ¿Quién será el número de Euler? El número de Euler es un número que se llama E. Y ese número E, pues es más o menos 2.7128. 271282818, bueno, etcétera, ¿no? Es un número irracional,
es un número irracional. Y el número de Euler pues proviene de este límite. Digamos, uno lo puede encontrar como el límite cuando n tiende a infinito. ¿Se acuerdan de esos límites? 1 más 1 sobre n a la n, ¿sí? Proviene de este límite, ¿sí? O sea, usted lo puede calcular como ese límite da el número n. ¿Listo? Eso se puede ahí, eso lo demostró él hace mucho tiempo y pues bueno, logró ver que efectivamente pues ese número da eso. Pero profesor, sigo sin entender cuál es el alboroto con ese número. Pues téngalo ahí. Resulta que se puede decir que la letra E, o sea, este número 2.728 cumple que logaritmo natural de E sea igual a 1. Eso es lo importante. Y es el único número que lo cumple. Y es el único número que lo cumple. Bueno, pues profesor, sigo sin ver eso así. ¿Por qué ese número es tan importante? Pues ya va a ver. Resulta que esto es importantísimo. Ese número ya todo raro, ese 2.728 ese número me va a permitir encontrar una función que se llamará la función exponencial de x, e a la x, la cual cumple una propiedad, o dos propiedades interesantísimas. La primera es que la derivada, que si usted toma la derivada de la función e a la x, la derivada de e a la x le da e a la x. Y también que la integral de e a la x le da e a la x. Y es la única función que cumple eso. O sea que eso me va a permitir resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Eso me va a permitir hacer aproximaciones de exponenciales. ¿Sí? Va a ser una función que cumple un papel muy importante en matemáticas, porque ser la función, o sea, es que no es cualquier lagaña de mico, o sea, tener usted una función que le cumpla, que la derivada de esa función sea esa misma función y que la integral de esa función sea la misma función, eso es algo bien importante. ¿Listo? Yo no sé, de pronto porque uno es matemático le ve como la emoción, o sea, se le sale a uno la emoción de ver una función como e a la x. Sí, y tal vez pues, o sea, es que es algo muy bonito, ¿sí? Y bueno, entonces resulta que la función e a la x pues cumple esas dos propiedades. Entonces pues son cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, observe que la función exponencial de x igual a e a la x cumple ¿qué? Y es aquí donde viene el teorema ese que estábamos haciendo ahorita. Resulta que yo tengo que sea y igual a e a la x. ¿Listo? Si y es igual a e a la x, pues eso implica que x es igual al logaritmo natural de y. ¿Listo? Entonces, vea, póngale cuidado. Resulta que si derivamos a ambos lados respecto a x, entonces calculamos la derivada respecto a x de x
y calculamos la derivada respecto a x de logaritmo natural de y, pues bueno, podemos obtener lo siguiente. La derivada respecto a x de x pues nos da 1. Y haciendo derivación implícita, que ustedes se acuerdan de derivación implícita ya en cálculo 1, la derivada implícita del logaritmo natural de y respecto a x pues es 1 sobre y por la derivada respecto a ¿qué? Respecto a y de, perdón, la derivada de y respecto a x por la derivada del logaritmo natural en y, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que la derivada de y respecto a x me da y. Pero, si la derivada de y respecto a x me da y, ¿eso qué implica? Pues eso implica que la derivada de y respecto a x, pues me da e a la x. Deme 2 segundos. Eso quiere decir que si tenemos la función e a la x, miren, partimos de e a la x y calculamos la derivada. Y al calcular la derivada, llegamos a que la derivada de y me da e a la x. O sea, es una función cuya derivada me da la misma función. Y lo acabamos de demostrar. Sí, aquí haciendo algo que se llama derivación implícita. Sí, haciendo derivación implícita. Entonces llegamos a que la derivada de y, la derivada de esa función, pues me da e a la x también. Y resulta que también la integral también da e a la x. Bueno, hacer la cuenta de la integral. Pues surge de acá, ¿no? Porque pues recuerde que la integral indefinida, ¿no? Pues es la inversa de la inversa de la derivada, ¿no? Entonces, pues si calculamos si tenemos que y nos da e a la x y eso nos da la misma derivada, pues entonces eso va a implicar que pues la integral de e a la x de x pues nos va a dar e a la x más la constante de integración. Entonces, pues tenemos que la derivada de e a la x me da e a la x y la integral de e a la x me da e a la x. Ahora yo creo que sí entienden el famoso meme de que está el mancito ahí, creo que es Thanos, no sé, bueno, que entonces que se llama e a la x, ¿no? Entonces llegan y le echan candela y que la candela es derivada, entonces no le hace nada. Pues sí, no le va a hacer nada porque la derivada de e a la x pues es e a la x. Lo mismo si hace la integral, tampoco le hace nada. Entonces, vean la potencia de e a la x. ¿Listo? O sea, yo no sé si a ustedes no les da pues como alegría pues tener una función que le cumpla a ustedes, o sea, eso es algo muy bueno. Porque va a permitir resolver muchas cosas. Y de aquí en adelante, cuando ustedes encuentren ecuaciones diferenciales, cuando vean cosas de cálculo multivariable, cuando vean cosas bueno, si ven cosas de cálculo complejo, bueno, de cálculo en variable compleja, se van a dar cuenta que esa e a la x es muy importante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que voy a tomar agua porque ya llevo como 1 hora hablando. Me inspiré. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces, la derivación, la derivada de e a la x, la integral de e a la x, pues me dan e a la x, y eso implica que pues podamos resolver muchísimas integrales. Créanme que ahora en adelante vamos a hacer muchísimas integrales teniendo en cuenta precisamente
que pues esta función cumple esa propiedad, y pues claramente también va a cumplir propiedades de las exponenciales, ¿no? Entonces, antes de hacer integrales, pues digamos que podemos hacer una lista de propiedades de e a la x, y digamos que pues digamos la principal es que pues cumple las leyes de las exponenciales, y entonces que si a y b son reales, entonces e a la a por e a la b pues me da lo que debe dar, que es e a la a más b, y pues cuando tenga e a la a sobre e a la b pues me va a dar e a la a menos b. Sigamos pues propiedades de las exponenciales que ya conocíamos. Y además resulta que si a es un número real positivo, se tiene también lo siguiente, que yo puedo ver a la x como e a la x por logaritmo natural de a. Y también, y eso ¿qué me va a permitir? Eso me va a permitir decir que la derivada respecto a x de a la x me va a dar a la x por logaritmo natural de a, y que la integral de a la x de x me va a dar 1 sobre logaritmo natural de a por a la x más la constante de integración. Bueno, con a distinto de 1, ¿no? Porque recuerda que el logaritmo natural de 1 es 0. Y entonces, eso me va a permitir pues trabajar bastantes propiedades del cálculo de integrales. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a hacer una integral, porque entonces esas integrales con e a la x son bastante, a veces son tediosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ya conociendo lo que tenemos, ¿cuánto me daría la integral de a la 3x más 1 de x? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una integral que tenga e a la x, nosotros pues como tenemos que la integral de e a la u de u es e a la u, entonces lo único que necesitamos es, cuando tengamos una integral de este estilo, es decir, que u es 3 a la x más 1, entonces decimos, ¿quién termina siendo el de u? Pues el de u termina siendo, ¿quién sería el de u para ese caso? 3x, ¿ves? 3. 3 de u, 3 de x, ¿no? 3 de x. 3 de x, profe. Entonces, ¿cómo me quedaría esta integral escrita? ¿Vamos a montar? Entonces, ¿cómo me quedaría la integral de e a la 3x más 1? Profe, quedaría e elevada a la 3x más 1 por 3 de x. Y por un tercio afuera, ¿no? O sea, un tercio de la integral de e a la 3x más 1 por 3 de x. Lo cual implica que yo puedo reescribir esta función como un tercio de la integral de e a la u de u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Según lo que acabamos de observar.
Entonces, a ver, entonces ¿qué? Entonces la integral, pues bueno, entonces esto va a quedar que va a quedar un tercio de e a la u más la constante de integración, pues lo cual implica que pues siempre uno pasa la u pasa a pues a ser 3x más 1, entonces esto le va a quedar un tercio más e, y pues esta pues sería la integral de la integral de la función. ¿Listo? Vamos a hacernos otro ejemplo. ¿Me entendieron ese o no? ¿Me entendieron ese? Profe, ese es el resultado. Sí, ese sería el resultado. O sea, simplemente usted reemplaza el u y al reemplazar el u ya tiene el resultado. Listo. Profe, es decir que ahí prácticamente solo es que reemplazar el u y también el de u si se es necesario. Sí, Se o sea, agrega la eso, constante y ya. eso, reemplazar el u por lo que le dio y listo. Bueno, quedaría entonces, faltaría otra integral, que sería integral de x e a la x cuadrado menos 3 de x. ¿Cómo me quedaría esta integral? Va a pausar el video un momento y ya continuamos. ¿Listo? Profe, A ver, ¿cómo queda? ahí el de u, ve, sí, el u quedaría x al cuadrado menos 3. Ujú. El de u pues sería 2x de x. 2x de x. Y entonces, ¿qué hay que hacerle al 2x de x? Pues quedaría como un medio derivada de integral de e a la elevado, ¿no? Prácticamente lo que hizo en anterior, ¿no? Pues un medio integral de 2x e a la x cuadrado menos 3 de x. Entonces, ¿eso qué implica? Pues le va a quedar un medio integral de e a la u de u. Entonces, si le queda un medio la integral de e a la u de u, pues eso entonces será un medio e a la u más la constante de integración, o lo que es igual, un medio de e a la x cuadrado menos 3 más la constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vean que estas integrales con e a la x son fáciles. El problema es ya meterle otra función y multiplicando, pero al menos por el momento se dejan trabajar. ¿Listo? Bueno, no sé, hay más ejemplos. Profe. Cuénteme. Profe, al inicio donde dice un medio integral de 2x, ese es el de u, ¿cierto? Pero también no se puede colocar después del u. No le entiendo. Se dice después de al inicio, profe. O sea, yo saco el 2x. Sí, señor. Ajá. Ahí, o sea, ahí estrictamente se puede colocar, pues, o después del e elevado a la x, o sea, e elevado a la u. ¿No se podría colocar e elevado a la u de x? No, o sea, si usted está poniendo la función en términos de u, le queda todo en términos de u. O si está poniendo la función en términos de x, toda le queda en términos de x. Pero no le puede quedar en un lado en términos de u y en otro lado en términos de x.
¿Me entiende? Sí, señor. Eso, o sea, digamos, no se pueden mezclar peras con manzanas. ¿Listo? Bueno, ahora, pues teniendo en cuenta eso que acabé de escribir de la integral de a a la x, entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la integral? A ver, integral de x por 2x al cuadrado de x. ¿Cómo quedaría esa integral? Ay, espere. No se vaya a dañar la grabación. Eso sí, no pedíamos por eso. Toca tomar ahí como u el x al cuadrado. Sí. Ya, bueno, listo. Bueno, listo, don Antonio. ¿Listo? No, pues usted nos dice. Usted ya depende de ustedes cómo. Decimos que u pues es igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces, si u es igual a x al cuadrado, pues entonces ¿eso qué implica? Pues implica que de u es 2x de x. ¿Listo? Y entonces, si de u es 2x de x, pues entonces esto lo multiplicamos por 2 y multiplicamos aquí por 2 y por un medio, ¿no? Y entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar un medio integral de 2 a la u de u. Entonces, ¿eso qué implica? Pues esto implica que nos va a quedar un medio, la integral de 2 a la u, la integral de 2 a la u es eso que tenemos aquí, ¿no? Logaritmo natural, 1 sobre logaritmo natural de 2 por 2 a la x más c. Un medio que multiplica a 1 sobre logaritmo natural de 2, 1 sobre logaritmo natural de 2 por 2 a la x, más la constante de integración. ¿Listo? Esto, digamos, se podría reescribir como 1 sobre 2 logaritmo natural de 2 por 2 a la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la constante no iría? ¿Cuál Ah, Oh, sí, claro. Ahí de una vez sacan 0 y no ponen la constante. Ahí saqué 0 yo, No se puede, mano, no se puede. Hay que poner la constante. ¿Listo? Usted 0, profe, ¿yo cuánto? Menos 0,5. Entonces, ¿esto qué? Bueno, eso sería entonces, digamos, la forma de calcular esas integrales con e a la x y esas cosas. Bueno, creo que nos rindió hoy bastante, bastante hoy. Entonces, pues eso nos va a permitir calcular, yo creo que la próxima semana, el viernes, podemos hacer una lista de varias de las integrales importantes, o sea, de las que debemos tener ahí como en la lista, ¿para qué? Para poder calcular varios ejercicios, varios ejemplos, varios ejemplos. ¿Para qué? Para resolver, ¿listo? Y podernos meter ya con la parte de integración por partes, que es lo que me interesa. Bueno, para el que llegó tarde y no se ha ido,
le recordamos cómo quedó esto, ¿no? Acuérdese que The Walking Dead no va a tener ni siquiera la mitad de los zombies que van a salir de este curso, pero bueno, tampoco la idea es que pierdan, ¿no? Pero hay que advertirlo, ¿no? Entonces, no, mentira, saben que es molestando, ¿no? Ahorita van y me llevan allá a registro y control. El profesor nos dice que no nos va a dejar pasar, eso no es cierto. A ver, entonces, póngale cuidado. El 16 de junio, o sea, el miércoles de la próxima semana, tenemos quiz de sólidos de revolución. El 18 es el parcial de toda esa parte, ¿no? Ya habíamos hablado de que era área entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución y longitud de curva. Eso será el parcial. El 23, el 25, o sea, el viernes vamos a tener el quiz de integración por partes. El 30 yo creo que ese taller toca mandarlo una semana antes, lo estoy pensando. ¿Para qué? Para que ese 30 hagamos el taller final, o sea, ya ese día hacemos, digamos, la última clase, o sea, hacemos una clase ahí, miramos ese taller y pues si nos queda tiempo resolvemos más ejemplos de integración con las técnicas que alcancemos a ver, ¿no? Entonces pues está la técnica de integración por partes, de pronto alcancemos a ver algo de sustituciones trigonométricas, algo de fracciones parciales, que es la idea, para tener pues el examen el 2 de julio. ¿Listo? Entonces la idea es el 2 de julio sería el examen final, ese examen del 18 y ese examen del 2, cada uno vale 20%, y los dos quizzes más el taller, la calificación de eso, dará el promedio, o sea, eso se suma y se divide entre 3, y ese será la nota que va tanto para el 15% del segundo corte como para el 10% del último corte. Y ya con eso pues salimos de este lindo y bello curso de cálculo integral. ¿Listo? Bueno, R. Listo, profe. no siendo Listo, más, profe. los abandono.